¿Cómo puedo explicarte con palabras lo que siento cuando te veo reír? Si se encienden 1000 estrellas en la sala y se escapan a jugar por el jardín, el asombro se dibuja en tu carita cada vez que algo nuevo descubrís. Yo quisiera ser un mundo a tu medida y que nunca, nunca tengas que sufrir. Y es por ti, por ti, por ti que estoy aquí. Y es por ti, por ti, por ti. Muy buenas tardes. Qué lindo continuar con este homenaje a los maestros, a estos héroes silenciosos que han hecho un trabajo increíble durante estos últimos meses. De hecho, lo han hecho históricamente, pero particularmente en estos últimos meses hemos visto unas personas que se han reinventado, que han generado nuevas estrategias pedagógicas, que han hecho unos ejercicios de contención emocional muy importantes, y por eso nuestro homenaje. Y la mejor manera de homenajearlos es dándole rostro, permitiéndoles a ellos compartir desde la base, desde lo que ellos hacen, sus experiencias, lo que ha significado para ellos todo este reto al que la humanidad estamos hoy confrontados. Y yo tengo muchísimo gusto en darles la bienvenida a Pedro Juan González, que nos acompaña desde Antioquia. Él es una persona con quien vamos a cerrar este especial que empezamos desde el día viernes y que ha convocado a 9 personas, 9 maestros que nos han compartido sus experiencias y sus desafíos frente a lo que ha sido este reto histórico de la humanidad. Pedro Juan, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación a cerrar este evento. Angelita, muy buenas tardes para ti, mil gracias a Japinar y unos grandes saludos, unos saludos muy afectuosos para todos los docentes en la celebración de su día clásico. Así es, celebración que tuvimos el viernes anterior en Colombia, en México, pero que tendría que ser extensivo, Pedro Juan, todos los días. Cada día es un buen día para reconocer a un maestro. Hay un día clásico, pero que se haga extensivo los 365 días del año, y por eso este evento lo hicimos viernes, sábado y domingo, convocando cada día 3 experiencias significativas y cada persona desde un rol distinto en el universo académico, en todo lo que es la comunidad académica. Y para este cierre precisamente tenemos la experiencia de Pedro Juan González, que hoy se desempeña como rector de la Corporación Universitaria Lasallista, que está ubicada en Caldas, Antioquia, y que es un importante claustro educativo, y muy importante conocer de él cómo han sido esas experiencias y esas vivencias sobre cómo enfrentan la contingencia de una pandemia por parte de un centro universitario. Ya lo hemos visto, Pedro Juan, en estas otras 8 personas que te han antecedido, cómo se hace este reto en instituciones educativas públicas, oficiales y privadas, pero también cómo se enfrenta esto en la institución universitaria. Es muy importante conocerlo. Y antes de darte la palabra, Pedro Juan, que yo sé que tienes muchísimo que compartirnos, yo quiero contar una pequeña anécdota introductoria. Y es que estoy hablando del año, me voy a volver al año 2001. Yo estaba recién llegada al SENA, yo estuve en el SENA 17 años, pero estaba recién llegada al SENA. Yo llegué en el año 2000, 2001, en el SENA hacen unas actividades muy bellas a mitad de año, que se llama la Semana de Confraternidad y de Alistamiento, y nos siguen todavía, por supuesto, y llevan actividades académicas muy importantes, sobre todo con personas que logran generar transmisión, no solamente de saberes, sino de emociones. Y una de esas personas que yo tuve la oportunidad de conocer es la que ustedes están viendo hoy acá. Y estamos hablando del teatro de la Universidad de Medellín, y lo recuerdo como si fuera hoy. Y por eso para mí fue tan importante cuando planeamos este evento
Pensar en Pedro Juan como la persona que le diera la clausura a esta actividad que estamos haciendo en homenaje a los maestros. Pedro Juan, se dice que uno no recuerda lo que escucha, sino cómo lo hicieron sentir. Y lo recuerdo muy bien en lo que usted dio en esa conferencia que nos dio allí en el teatro de la Universidad de Medellín. Estamos hablando de hace casi 20 años y lo recuerdo como si fuera hoy. Gracias, porque usted ha sido un maestro durante 40 años que ha estado vinculado al sector de la educación. Angelita, mil gracias por tus palabras y gracias por darme la oportunidad de compartir estas experiencias y o vivencias que hemos tenido que enfrentar alrededor de esta novedad que se nos apareció en el planeta. ¿De qué nos ha servido esta vivencia? Primero, hacer un gran reconocimiento de Darwin. La especie que sobrevive no es la más fuerte ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta, lo que remedio no tiene. ¿Por qué? Porque es que nosotros arrancamos un semestre normal, sin prevenciones de cosas raras extrañas. Es más, llama mucho la atención que al terminar el Foro Económico Mundial de Davos de este año, en febrero, ellos siempre sacan un mapa de riesgos. Y como cosa extraña, no hablaban de pandemia. Yo quisiera simplemente, y de la manera más respetuosa también, llamar la atención. Todas las instituciones hacemos ejercicios de planeación estratégica para el periodo o los periodos que vienen, ¿cierto? Pues un llamado de atención. Es un ejercicio de planeación estratégica demasiado operativo. ¿Quién tuvo en cuenta dentro del Europa que había la posibilidad de una pandemia? Nadie en el planeta, ni siquiera el grupo de Davos, que son los dueños del 85% del PIB mundial. O sea, nos cogió y nos cogió a todos, pero con los calzones en la mano, como decimos aquí en la tierra. ¿Qué quiero resaltar yo? Quiero resaltar ante todo la actitud positiva de la gran mayoría de las comunidades que forman la academia. Estudiantes, profesores, personal administrativo, y quiero abrirme un poco más para las familias, sí, porque es que nos correspondió estrenar un escenario distinto. ¿Qué nos hemos encontrado, Angelita? Que, por ejemplo, la Corporación Universitaria Lasallista hace parte de la congregación de los hermanos de las escuelas cristianas, del fundador San Juan Bautista de la Salle, que es, entre otras curiosidades, el patrono de los maestros en el mundo, con más de 300 años de experiencia en el mundo, más de 100 años de experiencia en Medellín, en Colombia, con más de 1 millón de estudiantes en el mundo, y una red de 65 universidades de los 5 continentes, y a todos nos cogió así. Quienes dan educación virtual y ofrecen educación virtual como modalidad formal académica, yo diría que siguieron construyendo. Pero en nuestro caso, que ofrecemos por ahora solamente en modalidad presencial, nos tocó un reacomodo sobre la marcha, sin perder la inercia, sin perder la tranquilidad, sin perder el horizonte e irradiando ante todo claridad de la comunidad. ¿Con qué nos encontramos, Angelita y queridos telescuchas? Para nuestro caso, plataformas tecnológicas institucionales buenas, no perfectas, buenas, con un muy buen cubrimiento de Internet por parte, en nuestro caso, del Estado colombiano, con una capacidad computacional relativamente buena de las familias, pero teniendo claro algo, no necesariamente hay un computador por persona, puede haber un computador por familia, y si el papá y la mamá trabajan y hay 2 hermanitos y está el estudiante universitario, pues hay que buscar organizar los tiempos, porque tenemos que sincronizar los horarios y las jornadas académicas. Lo otro es que, gracias a la providencia, hemos tenido estabilidad del sistema eléctrico, estabilidad del Internet y de las herramientas que estamos utilizando, Angelita, y que aprendimos a manejar y a domesticar en vivo y en directo.
por parte de profesores, por parte de estudiantes y por parte del personal administrativo. ¿Cuáles herramientas hemos venido utilizando? Teams, Meet, Skype, son como las generales. Que también hemos percibido una gran solidaridad gremial. Nosotros hacemos parte de un grupo de instituciones universitarias en Antioquia que se llama el 8, de universidades públicas, privadas, religiosas y civiles, que hacemos parte de un grupo que compartimos experiencias, y también de la red de universidades católicas de Colombia. Lo que el uno hacía se lo contaba al otro, lo que el otro hacía se lo contaba al otro, pilas que me equivoqué con esto, pilas que no me equivoqué con esto, y esto ayuda. También hay que reconocer el manejo gubernamental, que ha sido serio, porque es que recordemos que estamos trabajando en un sector muy reglado. Yo diría que el sector financiero, al menos en Colombia, y el sector educativo son reglados a morir. Y en medio de ese berenjenal de legislaciones hemos podido trabajar. Lo otro es que hoy estamos haciendo un ejercicio híbrido, tratando de terminar dignamente el semestre. Que los semestres aquí son de 16 semanas, y esta situación de confinamiento nos cayó más o menos en la mitad del semestre. Nosotros terminamos clases la semana entrante y las 2 siguientes son exámenes finales. Vamos a terminar dignamente el semestre, tratando de garantizar calidad, con restricciones, porque por ejemplo áreas de conocimiento, Angelita, que tengan que tener como medio el uso de laboratorios o trabajos prácticos, por ejemplo en nuestro caso veterinarias o técnicas, requerimos entonces tener espacios para poder desarrollar. En eso también hemos sido creativos, un poco libre pensadores y amplios de mentalidad, en términos de que ante una emergencia hay que actuar con situaciones distintas, no hacer más de lo mismo. Entonces, por ejemplo, tuvimos que replantear el esquema de evaluación. Porque de pronto hay áreas de conocimiento que tendrán que esperar que llegue algún tipo de normalidad para hacer refuerzos, para hacer trabajos de campo, para hacer desatrás. Eso que nos están diciendo, Pedro Juan, yo quisiera aquí hacer un pequeño paréntesis para poder recoger muchos elementos ya que tú nos has entregado a modo de conclusión. Primero quisiera, tu rostro se está saliendo un poquito acá del recuadro, si te puedes correr un poquitico hacia atrás quizás, perfecto, ahí va mejorando mucho. Y el sonido se nos empezó a afectar un poquitín cuando empezaste a transmitir y no sabemos si pasó algo allí, el sonido se afectó un poquito. No sé si puede ser también un tema de internet, un tema de conectividad, pero bueno, acá podemos ir resolviendo a ver qué puede ser esto. No se te escucha tan bien como al inicio, pero puede ser un tema de señal. Bueno, entonces tú nos estás hablando, por supuesto, Pedro Juan, de un desafío al que se enfrentó el mundo sin haber tenido ningún tipo de advertencia. Y si los países que son los que generan investigación, si los países que son los que están a la vanguardia de identificar qué situaciones ponen en riesgo a la humanidad, no lo advirtieron, pues mucho menos nosotros íbamos a tener conocimiento de esto. Entonces, aquí hay un primer desafío y es que ni siquiera un país como como Estados Unidos, desde donde estamos transmitiendo, tenía claro que esto iba a pasar. Y yo sé que muchos de ustedes conocen que el manejo que se le ha dado a esta situación en países como de pronto también ha desbordado inclusive la misma condición administrativa que tienen algunos dirigentes. Entonces, bueno, a todos los países, y esto nos pone, Pedro Juan, en una situación inclusive de igualdad. Entonces hoy es el mismo Estados Unidos o Colombia, o sea, estamos al mismo nivel porque se infectan acá y se infectan allá. O sea, estamos todos al mismo nivel porque ningún país estaba preparado para recibir esta pandemia. Número 2, tú también hablas que en medio de todo esto que ha pasado, pues se han visto muchas manifestaciones de solidaridad, de acompañamiento, de trabajo en equipo y colaborativo, y esto es fundamental dentro del marco de la pedagogía, que entre ustedes también se apoyen, se acompañen y se compartan buenas prácticas, porque esto es lo que hace interesante el ejercicio pedagógico, que ustedes
digamos, se respalden en sus ejercicios y que puedan transferir esos conocimientos que van adquiriendo sobre la marcha. Tú hablabas básicamente, cuando te hablé de este espacio, y tú hablabas de, bueno, básicamente aquí se trata de hablar de cómo cambiar el chip en el camino. O sea, a nadie nos prepararon para esto, no tuvimos un espacio de entrenamiento, un espacio de inducción, sino que todo fue sobre el tiempo, sobre el mismo caminar que se fue generando toda esta situación. Entonces, ibas a entrar a hablarnos de un tema fundamental acá, y es este tema de la evaluación. Yo quisiera, además que tú eres una persona que ha trabajado muchísimo en esos conceptos, Pedro Juan, 40 años vinculados al sector de la educación, además es magíster en ciencias políticas, es doctor en filosofía, rector actualmente de la Corporación Universitaria Lasallista. Ese concepto de evaluación versus el concepto de calificación, que es con el que tradicionalmente la pedagogía se ha venido manejando, bueno, eso también va teniendo unos desafíos interesantes de cambio. Y luego quisiera que abordáramos todo esto, hacia dónde nos tendría que llevar en esos cambios que tendría que dar el modelo pedagógico de un país como el nuestro, Colombia. Angelita, gracias por el direccionamiento que me das para poder ampliar algunos conceptos. Lo primero, a la brava, el mundo entendió que era globalización. Y lamentablemente ante un desastre. Porque todos somos iguales, todos somos frágiles y todos dependemos de todos. Porque antes estábamos muy sesgados con lo económico. No, ahora sí de verdad sabemos que somos terrícolas y que eso no es. Lo segundo, que hay un concepto de generosidad y de espontaneidad para compartir realizaciones. Eso lo hemos vivido nosotros y lo agradecemos. Lo tercero, lo de trabajar sobre la marcha, pues Angelita, nos pone en evidencia lo siguiente. Primero, que después de tener una inercia, esta no se puede perder. Cuando nos tocó hacer una vuelta canela en el aire para los que trabajamos en la modalidad presencial, pues ya supimos ajustarnos dentro de las restricciones para ser absolutamente claros, responsables, coherentes con nuestros estudiantes y la comunidad en general. Lo otro es, Angelita, es que hay que también partir de la buena fe y está a prueba también toda la cháchara que echamos en los colegios y en las universidades de que estamos formando humanos de bien. Es el momento de demostrarlo. La evaluación es un acto de confianza. Confianza, donde tú estás ya solo en tu casa, habrá alguna metodología para cuestionar, preguntar, abordar algún tema, pero eres tú contigo mismo quien tiene que ser responsable alrededor si la cosa se hace bien, regular o mal. El poner 1, 2, 3, 4, o 5, 6 o 10, o el colocar de aprobado o desaprobado, o aplazado o vía libre, es una cosa instrumental. Es claro también es que los instrumentos deben permitirnos la secuencia con respecto al trabajo académico. Nosotros esperamos que podamos en el mes de julio a finales arrancar nuestro segundo periodo de este año, el 2022. Y acuérdense que por ahí hay materias que tienen prerequisitos o son requisitos de otras, pero además los muchachos algunos tienen becas o tienen préstamos que requieren convalidar que sí se ganó el semestre y que sí se tuvo un buen promedio crédito y toda esa fiesta. Nosotros y la mayoría de las universidades, hay que reconocerlo, estamos trabajando con seriedad, pero con algún tipo de elasticidad. Primero, confiando en el muchacho, confiando en nuestros profesores, confiando en nuestro método y sobre todo sabiendo que este es un proceso que continúa. Esto no es que se acaba ahora. Bueno, van a terminar el semestre dentro de 15 días y hacen las prácticas, no sé qué. Pero sabes también qué tenemos que hacer en un acto de responsabilidad y asumiendo uno de los tantos escenarios que se continúa con el confinamiento. Es un escenario, no necesariamente el que se vaya a dar, pero uno, al menos aquí en Colombia. ¿Qué hacemos con estos muchachos en vacaciones para que no se nos enloquezcan? Para que no pierdan el tiempo. Lo más seguro, ya lo estamos instrumentando, es que les vamos a ofrecer y a ofertar cursos de avance del semestre que viene.
para que vamos allanando el camino, seamos productivos y generemos espacio para dar refuerzos de aquellas materias que de pronto así lo requieran. Eso lo podemos hacer gracias a varias cosas que ya sabemos en términos de caracterización, qué condiciones tienen cada uno de nuestros estudiantes y nuestros profesores. No se nos puede olvidar la parejita. No es solamente que haya comunicación y computación en la casa del estudiante, sino también en la casa del docente, porque es un humano como nosotros, con las restricciones o facilidades que todos podemos tener. También necesitamos hoy ajustar calendarios. No se nos puede olvidar eso, Angelita. Nosotros tuvimos la fortuna de no interrumpir nuestros calendarios a pesar del desbarate y del despelote. Seguimos con nuestros consejos tradicionales, en la periodicidad que era, hablando con los estudiantes, hablando con los profesores, tratando de mantener la normalidad dentro de la anormalidad. Y eso nos dio excelentes resultados. No estamos encima de la gente, no estamos confiando de la gente. Las reuniones que son, en los horarios programados, el que se pudo conectar y el que no, porque puede haber dificultades en comunicaciones como las que yo confío que ya hayamos superado en términos de volumen del sonido. Y de esa manera también aprendí una cosa muy especial, Angelita: tomar decisiones sobre decisiones tomadas. Nosotros no somos los que decidimos. En nuestro caso, el gobierno es el que dice con mucha responsabilidad: se tienen que quedar guardados para evitar tal cosa, y vamos de tal fecha a tal fecha, pero ya llegando a esa fecha, si es del caso, hay que ampliarla un poco. Entonces usted tiene que aprender cómo a seguir trabajando sin necesariamente incurrir en el desorden, incurrir en la contradicción y mucho menos en la duplicación de los esfuerzos, porque eso sí sería desastroso para el estudiante, para el profesor, para la familia y administrativamente para nosotros. Algo que es muy importante: saber trabajar en equipo. En nuestro caso tenemos 3 vicerrectorías. La Vicerrectoría Administrativa y Financiera se ha encargado de garantizar que las cosas funcionen, que la plataforma funcione bien, que los pagos sean oportunos, que la sede no se caiga, que podamos hablar con nuestros proveedores, que podamos acompañar a la gente que tiene dificultades con planes de financiación, reevaluación de las formas de pago y cosas de eso. La Vicerrectoría Académica, pues obviamente es la dueña del paseo, y entonces tiene que garantizar que materias, programas, cursos, profesores, cátedras, evaluaciones, todo se hace. Y para nosotros ha sido fundamental, Angelita, el acompañamiento de la Vicerrectoría para nosotros de pastoral y bienestar universitario, porque vemos que a medida que pasa el tiempo, la gente cada vez más pide, exige, reclama, necesita acompañamiento. Sí. Es que uno no quiere salir de la casa libremente, valga, pero que a uno no lo dejen salir es otra cosa distinta, ¿cierto? Es correcto. Empieza a haber angustia y mayor incremento, por ejemplo, en el apoyo de nuestros consultorios, por ejemplo, el psicológico que tenemos, ¿cierto? Sí. O el hecho de que los profesores o los jefes de programa o aún los decanos se comuniquen telefónicamente o vía internet, como lo estamos haciendo nosotros, individualmente con cada estudiante y con los papás. Los tenemos que volver corresponsables. Este es el momento, Angelita, de la solidaridad y de la corresponsabilidad. Esto es entre todos. Si no es entre todos, algo queda chueco y de pronto se nos desploma todo. Así es, se nos desploma todo esto y lo primero es hacer justamente ese tema de contención emocional. Pedro Juan, si se nos puede de nuevo correr un tricito hacia atrás para que no se nos salga del ahí está perfecto, ahí está muy bien, donde está en este momento, se ve perfecto para que no se nos salga de la pantallita porque es muy interesante tener todo su rostro y además obviamente todo su conocimiento puesto al servicio de este evento Pedagogos por el Bienestar. Varios elementos también quisiera recuperar de allí, y es que todo esto nos está dejando unas grandes lecciones. Y parte de esas lecciones es
desde el modelo universitario y también, bueno, lo trabajé un poco en el SENA, cómo comprometer a las familias en los procesos de formación, porque se ha entendido que una persona llega a los 18 años, es mayor de edad, entonces pues que ya el tema del acompañamiento familiar quizás no juega un papel tan representativo como ocurriría quizás en su formación básica y media. Pero resulta que en la universidad también es fundamental considerar dentro de todo lo que es la comunidad académica, pues a los padres de familia. Y esta pandemia pues nos está regresando como a eso que es lo básico, a nuestras raíces, a nuestros orígenes, que es la familia y que para la universidad también es un referente fundamental dentro de la formación de sus estudiantes. Número 2, reconocer cada área de la universidad y cómo cada área tiene un papel ahora retador, desafiante. También, así como los docentes han tenido que generar estrategias diferentes para orientar procesos de formación, también la parte administrativa, a quienes le mandamos todo nuestro cariño, también están haciendo una cantidad de actividades que han tenido que retarse sobre el tiempo, porque tampoco tuvieron tiempo o tampoco ellos tuvieron la posibilidad de generar estas pues como una inducción o algo anticipado frente a cómo enfrentar esta situación. Así que a todas las personas que trabajan en la parte administrativa de las instituciones educativas, también nuestro cariño, nuestro reconocimiento por eso que están haciendo en este momento. Y por supuesto, los estudiantes que vienen haciendo un trabajo también maravilloso y que ustedes a partir de ahí generan otras estrategias como lo que puede pasar ahora de pronto para una vez culmine el semestre, estas actividades de refuerzo académico. Y así cada universidad y cada institución educativa va generando una serie de actividades que con seguridad si se complementan y si entre ustedes se comunican, seguro que van a tener unos desafíos que pueden superar o que podemos superar, porque yo también me incluyo, porque soy parte, no soy parte directa del sistema educativo, pero soy una colombiana de nacimiento y amo mi país y por eso estamos haciendo todo esto como en homenaje a estos héroes silenciosos. Sí. Por favor. Gracias. No, básicamente era esto y también que abordamos el tema de la calificación y de la evaluación y nos diste un referente muy especial y es que hoy más que nunca se tendría que poner a prueba esas competencias del ser en las cuales se ha venido dedicando mucha parte de tiempo durante estos últimos años y además de las competencias que tú mencionaste, hay una competencia que es la de la autonomía. Esto se necesita muchísimo cuando estamos hablando de ambientes virtuales de formación. Y recuerdo nuestra primera conversación telefónica cuando me decías, Pedro Juan, que el hecho de que las personas estén en casa trabajando desde un computador, esto no es educación virtual. Esto simplemente es una actividad que estamos generando vía un medio tecnológico. Pero la educación virtual tiene una serie de componentes que van mucho más allá de lo que tradicionalmente se está haciendo, digamos, como en la cotidianidad. Y por eso tú anotabas al inicio que para las universidades que se han dedicado por tradición a formar en ambientes virtuales de aprendizaje, seguramente hacerlo hoy día pues es algo natural, porque continuaron y siguieron de manera tranquila con su proceso de aprendizaje. Pero lo que están haciendo en las universidades, cuando le dicen a los jóvenes, por el mismo colegio, cuando le dicen a los jóvenes, deben estudiar desde su casa porque hoy, según los datos del Banco Mundial, tenemos 161 millones de personas en casa estudiando. Estamos hablando del 80% de las personas están estudiando desde casa. 160 países, estos son los datos que nos entregó ayer el Banco Mundial, pues esto básicamente genera unos retos enormes. Pero es interesante también hacer esa distinción. Esto no es propiamente el modelo de educación virtual. Esto es una coyuntura que nos obligó a seguirnos formando cada uno desde el lugar donde nos encontremos. Entonces me pareció muy interesante ese comentario que tú me hiciste el primer día que hablamos. Así es, Angelita. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo a aquellas instituciones que no tenemos programas bajo la modalidad virtual, estrictamente hablando, por hacer ejercicios utilizando la tecnología para hacer telecharlas, teleconferencias, videoconferencias y ejercicios de uno a uno, uno a varios, varios a uno. Es válido, ¿cierto? Es válido, sí. No podemos decir que lo que estamos haciendo se llama educación virtual. Lo haremos mucho mejor a medida que avancemos. Ahora, recuerda que, por ejemplo, para el caso colombiano, cuando uno pide el registro calificado de un programa, usted lo pide en alguna modalidad, presencial o virtual. Ahora, nuevas normas permiten que usted
pida un registro calificado para un programa nuevo y le pueden dar las dos modalidades. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando para aprovechar esa coyuntura. Con bueno, las sí. tres observaciones que hacías, todas válidas. La familia como elemento fundamental. Ahora, una familia que está junta pero está ocupada, con obligaciones, porque el papá también está trabajando. Sí. Tiene la fortuna de tener trabajo. Sí, tiene la fortuna. Lo mismo los hermanitos. Asimismo, cada área de la organización, es que esto es sinérgico, Angelita. Ninguna área por sí misma es capaz de llevar el santo a cuestas. Lo tenemos que hacer de todas maneras, complementándonos con generosidad. Con generosidad. Ahora, esta experiencia que nos cayó nos trae también un mensaje contundente. La transformación digital no es un nicho, no es una expectativa, no es algo que está lejano. Nos cayó como un baldado de agua fría porque nos cogió desprevenidos, pero hay ahí infinidad de oportunidades, todas ellas positivas. Y ahí es donde nosotros, desde la academia, como académicos, con el público en general, con la sociedad, con el gobierno, tenemos que dar ese gran salto. Y yo diría que este primer ejercicio de globalización es un acicate, es una motivación forzada para que entendamos que el mundo ya se puede ver de otras maneras y que tenemos que aprender a superar esos paradigmas tradicionales de contenidos, de la forma de dar clases, de la forma de evaluar. Con generosidad deberíamos tener, como tiene la UNESCO, pero no en todas las áreas de conocimiento, una gran biblioteca mundial, un gran repositorio mundial de módulos, de modelos de simulación, porque hoy hay algunos, pero va a haber a uno en la realidad y no abundan. Yo, por ejemplo, necesito un modelo de simulación para hacer operaciones de cadera de los perros. Esto lo necesito, no lo encuentro. Angelita, sabes que se me está presentando una oportunidad nueva para la universidad y sus ingresos, mirándolo así crudamente. Por fin reconocer que las universidades, en esencia, somos productores de contenidos. Nos tocó producir contenidos. Es que es más, los estamos produciendo, pero los estamos dejando pasar. De pronto quedan guardados en el computador del profesor, en la cabeza del profesor, del grupo de estudiantes, de los trabajos del grupo. No, es que cada preparación de clase es un contenido, cada clase es un contenido, cada laboratorio es un contenido. Y eso lo tenemos que saber organizar. Hay expertos para cada uno de los temas y funcionar. Lo otro es que muy posiblemente tendremos que garantizar desde lo administrativo unas nuevas relaciones contractuales de matrícula con el estudiante. Porque es que hoy mis estudiantes se matricularon para cursar un semestre en modalidad presencial. Hablo de mi caso particular, sí. Mi corporación universitaria La Reyista. Y en la mitad del partido, por fuerza mayor, tuvo que cambiar, ¿cierto? Pero la semestre entrante tenemos que preverlo. Y no solamente eso, Angelita, sino pensar en esto que pareciera dar un salto hacia atrás, pero de pronto es un salto hacia atrás como pivote para adelante. Tenemos que empezar a colocar cláusulas. Pilas. ¿Qué pasa si tenemos que confinar? Pero ¿qué pasa si se une la energía eléctrica? ¿Quedamos muertos? ¿Qué pasa si se cae el internet? Volvemos a quedar muertos. Vamos nosotros, y ya lo estamos empezando a hacer desde nuestra universidad, de nuevo a utilizar como alternativa textos guía en plural, con cartilla, de modo que uno sepa como estudiante, estando en su casa, que si me puedo conectar, estamos en la semana 3 y vamos a mirar tales cosas, pero que si no me puedo conectar, usted sabe que son el capítulo A, B, C, 17 de los autores X, Y, Z, donde usted tendría que acceder. Nos tocó, Angelita, prepararnos para eso, y es que eso es parte del trasegar. Hay que tener plan A, plan B y plan C. Hemos trabajado por escenarios. El primer escenario es que tenemos un semestre normal el año entrante, pero no es tan normal, Angelita, porque los protocolos de bioseguridad seguirán.
Y entonces cuando yo tengo un aula donde caben 40 personas para poder dejar el distanciamiento social, la voy a tener que utilizar solamente para 20. Entonces eso quiere decir que necesito más aulas y de pronto más profesores, o le tenemos que buscar la comba al palo, ¿cierto? Pero de todas maneras eso trae sus requisitos. Ahí hay que tener también en cuenta como la presteza y el compromiso y la responsabilidad de las instituciones. Gracias al G8, nosotros ya tenemos un protocolo de reinicio de actividades, porque es que uno dice, qué rico vuelven, pero es que no vuelven 100% de estudiantes. No. Es que los vamos a tener que intercalar, lunes, miércoles y viernes uno, martes, jueves y sábado otro, para lo presencial. Y sigan en los días que no van, en lo virtual o en lo que estamos haciendo de telecharlas. Pero además hay que cambiar la señalización, por donde se entra, se recorre y sale, pero por otro lado. Y hay que tomarle la temperatura a la entrada, y hay que tener los dispositivos de aseo de manos en todas partes. Y toda la fiesta, no nos vamos a poner en eso. Lo otro, el segundo escenario, Angelita, es que podríamos llegar a tener un semestre híbrido, parte y parte, un semestre plenamente virtual. No lo queremos, pero que nos tengamos que quedar encerrados los otros 6 meses. Como escenario lo tenemos que trabajar. Lo tenemos que trabajar por la continuidad. Ojalá no lo tengamos que utilizar, ¿cierto? Y lo otro es trabajar sin posibilidad de comunicación. Pero tenemos que seguir trabajando porque la inercia no se puede perder. Pero esto es afortunadamente factible si, como tú lo decías muy bien ahora, gracias a todos los esfuerzos previos de estos cursos de humanidades, de ética, de incorporación de la responsabilidad, del autocontrol, de la autonomía. Hay que creer en la gente, y la gente también es consciente que está trabajando por su futuro, no es por cumplir solamente con un compromiso con la universidad, ni con los papás que son los patrocinadores que los tienen ahí cerquita, ¿cierto? No, hijo, es por usted, y no perdamos el tiempo para que cuando esto se normalice, usted pueda hacer el empate entre su carrera profesional, su oportunidad de trabajo, su oportunidad de emprendimiento y la capacidad de seguir construyendo su proyecto de vida. Qué bueno todo esto que nos dices, Pedro Juan, porque básicamente lo recojo y lo resumo en esto, y es que vienen grandes desafíos para el sector educativo, pero desafíos que van a mejorar y que van a poner, y que de alguna manera nos están forzando a actualizarnos en muchas cosas que debimos haber hecho antes y que por algunas circunstancias no lo hicimos, que ya no es el momento de hacer señalamientos. No lo hicimos, pero ahora es el momento donde tendremos que hacerlo. Ejercicios como incorporar las tecnologías de la información y la comunicación a los modelos de aprendizaje, ejercicios como trabajar muchísimo más quizás en estas competencias del ser, ejercicios como trabajar más de manera articulada e integrada con otras instituciones y dentro de las mismas áreas, inclusive de la misma universidad, ejercicios como reconocer el papel tan importante de los padres de familia en el proceso educativo, de los estudiantes. Es decir, todo esto que en algún momento tuvimos como una asignatura pendiente, pues ahora viene una pandemia y nos dice, esta asignatura ustedes, señores, docentes, directivos, la tienen que cursar. Y la tienen que cursar con base en una pandemia. Imagínate el reto al que se enfrentó la humanidad en este momento. Pero si el sistema educativo, después de esta pandemia, no viene con unas transformaciones y unos cambios, pues seguramente seguiremos con esa asignatura pendiente, lo cual yo sé que va a pasar, es decir, va a pasar que sí vamos a generar esos cambios, sí se van a generar esas transformaciones y esto nos va a generar también a nosotros luego un alto nivel de satisfacción al saber que fuimos capaces y que sí es posible en medio de toda esta información que se maneja a veces, inclusive no de manera tan organizada, pues logramos también salir avantes en medio de una situación muy crítica. Voy a leerte por acá, Pedro Juan, algunos mensajitos que nos han llegado. Muchas gracias a todos los que se han conectado, a John Jairo, a María Victoria, a Jorge, a Irma. Por acá nos dice Gustavo, por ejemplo, que es uno de los docentes de educación básica. Buenas tardes, profesor Pedro Juan. Una pregunta. ¿Cómo afecta la evaluación y la nota las emociones de los estudiantes como dispositivo de control y cómo se debe enfocar después del aislamiento? Pregunta interesante que ya mencionamos hace un momento el tema de la calificación y la evaluación, pero que sería bueno que lo reforzáramos ahora con la pregunta de Gustavo. Sí, Angelita y profesor Gustavo, buenas tardes, profesor Gustavo.
Gustavo, pues yo diría que en esto también tenemos que ser prácticos. Nosotros instrumentamos algo que se llama hoy acuerdos pedagógicos sobre la evaluación para enfrentar este nuevo reto. Entonces, cada profesor se puso de acuerdo con sus alumnos cómo iban a ser evaluados los porcentajes que tenían pendientes desde el momento de corte, ¿cierto? Y entonces ahí se definió primero que era un ejercicio de seguimiento positivo y de retroalimentación para saber cómo continuar y qué teníamos que reforzar. Eso de entrada les liberó a los estudiantes cierta presión, porque es que más torpes seríamos nosotros si en medio de un encierro nosotros nos convertimos en un factor adicional de estrés. No, nosotros no podemos hacer pues. Ahí sí, aplicar la pedagogía pues mijo, ¿cierto? Ahí sí lo tenemos que hacer, pero bien y en el ejercicio de lo cotidiano. Eso nos ha dado muy buen resultado. No quiere decir que la gente ante un examen se estresa o no se estresa, pero hay una tranquilidad. Primero, que no es de seguimiento, pues que no es de calificación así de esas crudas, 0-1, ganó, perdió, bruto. No es para eso. Vamos a hacer un seguimiento al contenido, cómo vas, qué debilidades tenemos, dónde hay que reforzar y seguimos avanzando. En ese sentido también, Angelita y profesor, es importante recalcar lo siguiente. Se habla de la evaluación y uno asocia evaluación con exámenes. Ajá. Trabajos. Pero recuerden que por ahí en las universidades hay una evaluación que es muy complicada, que se llama trabajo de grado o tesis de grado. Yo creo que eso lo vamos a tener que reconceptualizar primero para que sean más útiles, para no dejar los estantes y los anaqueles llenos de cosas que nadie lee. Y ahora que vamos a requerir contenidos, creo que es un trabajo mancomunado entre estudiantes y profesores, capitalizar esos espacios que tenemos para que todos aprendamos y para que todos le aportemos al gran repositorio universal. Yo sugeriría y acogería los estándares que propone la UNESCO para que no nos pongamos a pelear. No, es que si ya estamos viviendo una situación planetaria, entonces actuemos con mentalidad planetaria, ¿cierto? ¿Qué me voy yo a poner a inventar por el procedimiento 1, 2, 3 cuando ya la UNESCO lo tiene, ¿cierto? Pues sería todo, pero no lo vamos a hacer así. Lo otro, Angelita y audiencia, es que vamos a tener que, yo no diría que ajustar, pero sí actualizar los perfiles y las competencias de docentes y personal administrativo para acabar de depurar estas herramientas que estamos utilizando, otras, y todo lo que viene de LMS para poder tener ahí sí plataformas virtuales, ¿cierto? Ya veremos edX, ya veremos si es Moodle, ya veremos cualquiera que vamos a utilizar, que todas son buenas. Otra enseñanza que estamos teniendo, ahora que estamos pellizcando esas modalidades, es que una institución debe prepararse a tener no solamente una plataforma LMS para educación virtual, sino varias. Porque es que cada una tiene sus posibilidades, sus potencialidades. Y sus limitantes, sí. Para cursos largos, una cosa es para la interacción directa, otra cosa para la interacción no tan directa. Nosotros, por ejemplo, en nuestra universidad tenemos 70 horas de servicio social obligatorio de los estudiantes. Ya lo estamos reconceptualizando para ver también cómo lo podemos hacer virtualmente. Es que una llamada a una persona que tiene problemas, un acompañamiento, un refuerzo, una especie de monitoría emocional y académica es algo que también tenemos que valorar y reconceptualizar y replantear. Los recursos que tenemos existen y no necesariamente son infinitos. Entonces lo que tenemos a la mano, usémoslo para que nos vaya bien. Nosotros tenemos una facultad de periodismo y comunicaciones. Vamos a tener que mirar de otra manera el estudio chiquito de televisión que tenemos y la emisora que tenemos. Angelita, tú que eres una educadora a cabalidad, recuerda lo siguiente. En los años 60 en Colombia existía una figura que se llamaba Radio Sutatensa. Radio Sutatensa. Y Radio Sutatensa llegó a tener en los 60 y los 70 más cobertura de la que tiene el Internet actual hoy en Colombia. Y para el sector rural es un mecanismo fabuloso. Y no solamente para lo rural, Angelita, es que un peluquero, un odontólogo
no puede suspender sus labores de atención a su negocio, de su clientela, poniéndose a ver una pantalla o alguna cosa. Imagínate, tú en la peluquería y el señor mirando por televisión, te paran y te van, te pegan, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a tener que volver al radio, porque es que usted con la radio puede trabajar y puede oír, y eso ya está inventado. Entonces, eso hace parte de la cadena de desarrollo tecnológico, simplemente que a ratos miramos ciertas escaleras de atrás, ciertos eslabones de atrás, como por encima del hombro. No, señor, eso lo vamos a tener que recuperar, ensamblar, integrar a estas nuevas metodologías. Tenemos también, Angelita, que hacer algo, y esas plataformas de educación virtual, al menos nosotros, las vamos a estrenar para educación autónoma de docentes y profesores en este tipo de herramientas. Sí. Porque es que no se nos sigue. Eso se nos sigue. Hoy, mañana, con pandemia o sin pandemia. Entonces eso nos va a ayudar a trabajar muy bien. Y de pronto una última cosita que yo quisiera mencionar en lo macro, Angelita, de asistentes, es que las universidades vamos a tener que dejar un poco la visión ombligocéntrica que tenemos del universo. Como dice García Márquez, tenemos que hacer vigilancia tecnológica, pero a tiempo, con actividad cotidiana, no cuando se presente el inconveniente. No, ojalá yo hubiera tenido la previsión con mis vicerrectores, con mis decanos y mis profesores, de haber buscado desde hace 2 años, 3 años, 4 años, modelos de simulación para áreas de conocimiento XYZ. Eso sí no tiene nada de misterioso, ¿cierto? No tiene nada. O simplemente que no sea un nuevo tema para los ejercicios de tesis o trabajos de grado. De grado, perfecto. Ayudémonos, abramos la mente. De pronto, un día de estos nos dicen que el remedio para el coronavirus es por ahí cualquier cosa que es evidente. La papa, por decir alguna cosa, la papa. Así también, no le pongamos misterio a las cosas. Yo les insisto a mis alumnos, que son mis hijos, que yo tengo claro mi epitafio, ya me lo autoconstruí. En Colombia y en muchas partes del mundo es válido esta cosa que voy a decir. Comillas. ¿Para qué hacerlo fácil si lo podemos hacer difícil? Cierro comillas. No. Las cosas fáciles, hay que hacerlas fáciles. Sí. No le pongamos misterio a las cosas, no le pongamos misterio y las cosas fluyen. Absolutamente de acuerdo, pero nosotros vamos creciendo como con esa mentalidad precisamente de complejizar lo que es sencillo, lo que es básico, y por eso a lo sencillo, a lo básico no le prestamos tanta atención, que pero es muy básico, no, hay que complejizarlo. Eso es parte también de los aprendizajes que estamos generando. Bueno, ya con esto vamos cerrando, vamos con 50 minutos de transmisión. María Emma, que es nuestra directora académica, acá en Happy nos dice: maravilloso trabajo en la Universidad La Salle en este proceso de aprendizaje universitario en estos momentos. Precisamente María Emma está allí en Medellín, y hablando mucho de todo el tema del desarrollo de autoayuda y el trabajo en equipo familiar, ella recogiendo algunos elementos centrales de lo que ha sido tu intervención precisamente. Jorge nos dice: de acuerdo con el profesor Pedro Juan, debemos ser más estratégicos, prepararnos para grandes desafíos, para escenarios pesimistas y tener planes de acción para ello y para la rutina de la nueva normalidad. Y cuando hablamos de esto, Pedro Juan, es lo que les insistimos todo el tiempo a los maestros. Señor maestro, usted tiene que tener plan A, B y C. Pero resulta que nosotros a veces no lo consideramos para nuestro propio ejercicio de planeación estratégica, que a eso te referías al inicio de tu conversación, y es, hacemos unos ejercicios de planeación más como por cumplir requisitos, quizás de tipo gubernamental, de tipo legal, de tipo reglamentario, pero no hacemos ejercicios estratégicos y de pensamiento estratégico de verdad con base en lo que va a pasar, aunque ni siquiera... Bueno, aunque era muy improbable que nosotros en diciembre, haciendo el ejercicio de planeación para el 2020, apareciera un capítulo que se llamara pandemia. Eso no apareció en ningún documento de planeación estratégica para el 2020, con seguridad. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Jairo, que también estuvo con nosotros, que es un orientador escolar. Gracias, Jairo. Dice: buena tarde, qué bonito paradigma. La evaluación es un acto de confianza.
La calificación es un instrumento. Un abrazo. Y ayer hablábamos con Jairo precisamente de esto, de cómo ellos, y tú lo referías hace un momento también, y es cómo tantos apoyos psicosociales están siendo muy requeridos en este momento. Jairo precisamente es un orientador escolar y nos compartía la experiencia de cómo, por supuesto, ellos también están haciendo ejercicios de acompañamiento emocional muy grandes. Laura Cecilia nos dice, gracias por estar también con nosotros, Laura Cecilia. Buenas tardes, profesor Juan. En un colegio rural, población deprimida, dispersa, se trabaja actualmente con guías impresas por no contar con conectividad. Si ya no es interesante la calificación, entonces hay que reevaluar el sistema de evaluación y cómo se hace para promover o no a los estudiantes. Laura toca un punto fundamental y en eso y ya lo hemos abordado acá, y es que aquí se tiene que reevaluar el sistema educativo en general. Y no solamente el sistema educativo, muchos sectores de la economía, yo quisiera decir que todos los sectores de la economía tendrán que entrar en un proceso de reinvención. Pero hablamos del sector educación, que es el que conocemos, el que nos interesa y el que marca además la ruta. Angelita, se cayó la señal. Qué pena, por acá regresé. Espero me hayan extrañado estos segunditos. Ocho. Normalmente no pasa, pero bueno, también ocurre acá y es que se nos cae también la señal. Me excusan, gracias por seguir acá conectados con nosotros y gracias, profesor, por haberme esperado. Yo dije, ay, que sepan que yo vuelvo, que son temas de conectividad. Claro que sí. Y hablábamos y gracias, Laura, por tocar ese punto tan especial, y hablábamos, por supuesto, de esos desafíos a los que se van a ver enfrentados los sistemas educativos, y no solo de Colombia, hablamos a nivel global, el sistema educativo global tendrá que hacer grandes transformaciones. Gracias, Laura, por estar con nosotros. Y Ana Luz nos dice, doctor, tarde, pero llegué. Excelente, la evaluación es un acto de confianza y así es como se tiene que ver, por supuesto. Y Jorge, gracias por estar también acá con nosotros. Jorge Iván nos dice, qué interesante la postura, felicitaciones. Bueno, Pedro Juan, ya un mensaje final que tú nos quieras dejar. Qué lindo cerrar este espacio contigo porque, como lo dije al inicio, me generaste un impacto cuando hablabas del liderazgo allí en aquel auditorio de la Universidad de Medellín, año 2001, y yo apenas llegando al SENA y recordaba, por supuesto, esas palabras que tú nos transmitías, y por eso la vida nos da la oportunidad de reencontrarnos hoy acá, y que, por supuesto, supieras que yo estaba allí en ese auditorio escuchándote. Angelita, mil gracias a Happinat por este tipo de iniciativas y sobre todo tener la posibilidad de hablar con mis colegas, los docentes, los profesores y aquellos que de alguna manera se convierten en maestros de vida y guías para los proyectos individuales de las personas. No nos dejemos achicopalar. Hay que saber sacar entereza, voluntad, templanza ante las dificultades. Y estas dificultades están llenas de oportunidades. Lo que no podemos es dejarlas pasar. Ahora, lo importante es que cuando esto pase, no se nos olviden todas las cosas bonitas que dijimos y todas las cosas lógicas que planteamos. Porque es que mea culpa con lo que mencionaba al principio y recoge Angelita, nuestros tímidos ejercicios de planeación estratégica. Puede que planear una pandemia, Angelita, sea muy difícil, pero una ida de luz es fácil. Un temblor de tierra es fácil, es que eso es muy común. Que se caiga el internet es fácil. Y ante eso tendríamos que tener respuestas. No esperar a que nos encierren en la casa. No, eso hay que manejar las variables grandes. Por ahí decía un gran pensador, no filósofo, que el que piensa en chiquito obtiene resultados chiquitos.
aquí en Antioquia tenemos un dicho, ¿cierto? Y es que hay que tirar a obispo para llegar a sacristán. Pensemos con mentalidad abierta, no solamente grande en magnitud, sino abierta, donde cualquier idea, cualquier situación, por extraña que parezca, nos quepa en la cabeza. Puede que no nos interese y no la usemos, pero puede que sí. Yo diría que estos espacios son muy convenientes en este momento de coyuntura para rematar con mucha dignidad y responsabilidad nuestros compromisos académicos en términos universitarios semestrales, en términos de educación secundaria y básica, pues dentro del conjunto de meses que tiene un año académico, y ante todo gratitud con profesores, gratitud con estudiantes, gratitud con el personal administrativo, gratitud con las familias, gratitud con aquellos que están trabajando en las hidroeléctricas y no se dejan perder las señales de radiodifusión y no se dejan perder las posibilidades tecnológicas para que ustedes y yo, hoy a la distancia, un domingo a las 6 de la tarde hora de Colombia, en medio de una pandemia, podamos estar compartiendo sobre todo temas que a todos nos interesan. Les doy agradecimientos y les mando un gran y afectuoso abrazo virtual. Qué lindo, Pedro, qué buen mensaje para cerrar. Y sabíamos que iban a ser palabras muy inspiradoras las que tú nos ibas a dejar y además retadoras también, porque esto a todos nos está planteando grandes desafíos. Nos vamos con estos dos mensajitos de Álvaro Hoyos, que nos dice: buenas tardes, muy importante el aporte de vigilancia tecnológica. Lo mismo debemos implementar para estrategias pedagógicas y demás herramientas implementadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esos elementos son clarísimos, lo que dice Álvaro. No lo conozco, pero por supuesto habla con toda el lenguaje de un maestro. Jorge Alonso nos dice: saludos al maestro Pedro Juan, gracias por valorar al docente. Acá sigue en su segunda parte, al docente. Y Rubiel Ramírez nos dice: gracias Ángela y maestro Pedro Juan, ahora nos tenemos que enfrentar a las nuevas fronteras de la educación virtual y semipresencial. Saludos, así es. Con estos mensajes entonces los dejamos. Vamos a poner acá un corto videito de agradecimiento para estos 9 personas que nos acompañaron durante estos 3 días a rendir este homenaje a los docentes, a los estudiantes, a los padres de familia, al personal de apoyo y en general a toda la comunidad académica que ha tenido un papel representativo de cara a esta situación que estamos viviendo en este momento. A Pedro Juan, mis afectos, mi cariño, gracias por haber cerrado esta actividad tan linda que hicimos, básicamente para darle rostro a personas como docentes que casi nunca salen a través de una cámara y que casi nunca hacen estos ejercicios de compartir lo que ellos hacen en un aula porque no lo consideran que es representativo. Pero cuando uno le dice, lo que tú haces es muy importante para la transformación de una sociedad, pues en ese momento ese es el mejor homenaje que les podemos dar a los maestros y maestras que tenemos a lo largo y ancho de todo el mundo. Gracias de nuevo, gracias a todos los que se conectaron durante estos 3 días. Estos videos todos quedan en la página y en el canal de YouTube de Happynar, www.happynar.com. Allí localizan toda la información para que también puedan ustedes volver a escuchar a estas personas que durante estos 3 días estuvieron con nosotros. Y bueno, ya los dejo con el video de gratitud y de agradecimiento, porque parte de lo que nos enseña también esta pandemia, y lo hemos visto a lo largo de estos 3 días, Pedro Juan, es agradecer. Esto sí que es parte también de esos aprendizajes que vamos teniendo. Muchas gracias a ti y bueno, nos seguiremos seguramente encontrando y espero verte de nuevo en otra oportunidad, Pedro. Gracias, Angelita. Gracias.